especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Cali, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, fue profesor de pregrado en la Universidad Libre de Cali en el año de 1989 y 2017 y en la Universidad Santiago de Cali entre 1995 y 2017. Actualmente es profesor de pregrado en la Universidad Libre de Bogotá. Es profesor en las maestrías en Derecho Penal y Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Cali, en la especialización en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali y en la maestría en Derecho de la Universidad Santiago de Cali, en las especializaciones en Derecho Penal de la Universidad de Ibagué y de la Universidad del Norte, y en las maestrías de Derecho Penal y Derecho Procesal de la Universidad Libre de Bogotá. Ejerció como abogado litigante entre 1988 y 2017. Ejerció como abogado también, fue designado como juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santiago de Cali, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga. Ha escrito sobre Derecho Penal, Derecho Constitucional y Justicia Transicional, publicando libros, capítulos de libros y artículos sobre estos temas. Fue categorizado como investigador senior en la última convocatoria de conciencia. Es actualmente magistrado del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Murillo Granados, usted tiene la palabra. En primer lugar, quiero saludar de manera muy especial a los señores magistrados del Tribunal Superior de Cali, a los jueces y fiscales presentes en este recinto, a los abogados litigantes, a los estudiantes, a todos en general. Quiero igualmente manifestar mi complacencia por hacer parte de estas jornadas, que indudablemente marcan un punto muy importante para el desarrollo de la academia y la profundización de la judicatura en nuestra región. Enhorabuena por esta iniciativa, que auguro no va a finalizar en esta primera jornada, sino que se va a consolidar con el tiempo y va a permitir que nuestra región ocupe el sitial que corresponde. Por eso los invito a insistir en esta actividad y pongo a su disposición mis posibilidades, no solamente para los contactos que se requieran para la presencia de ponentes en esta actividad, sino también con mi colaboración misma en las actividades que se requieran. La presentación que se ha hecho de esta ponencia en cierta medida apunta solo a uno de los aspectos a los que voy a referir, toda vez que ella se inscribe dentro de un proyecto mayor que estamos desarrollando y que hemos titulado Teoría del Delito, Dogmática Penal y Proceso Penal. Quiero explicarles por qué razón, después de haber estado por mucho tiempo dedicado a discutir temas esencialmente en el terreno de la dogmática penal y del derecho penal sustantivo, creo necesario hacer este cruce entre la teoría del delito, la dogmática penal y el proceso penal. Esta inquietud surge de las vivencias que como académicos y como abogados litigantes vivimos al entrar en vigencia la Ley 906 de 2004. Yo recuerdo con claridad, en ese momento muchos dijeron: la teoría del delito se acabó,
la teoría del delito no se necesita para el ejercicio profesional. Ahora lo importante es conocer las técnicas del juicio. Ahora lo importante es manejar adecuadamente la presentación del caso. Y pasamos, quienes nos basábamos en la teoría del delito, a un segundo plano. Quien espera ve qué sucede, y con el tiempo nos dimos cuenta, y quienes tenían esa posición llegaron a la conclusión de que las formas no lo son todo. Formas carentes de contenido al final no sirven para nada. Pero también es importante destacar que las formas son fundamentales para la materialización del derecho, o la concretización, materialización del derecho sustancial. Desde ese punto de vista, entonces, era necesario buscar ese hilo conductor entre los contenidos materiales del derecho penal y las formas propias del derecho procesal, para que a través de esa integración se produjeran decisiones razonables frente a las situaciones concretas y específicas que en la sociedad se presentan. Por esa razón, insisto, hoy a nosotros nos interesa establecer esa relación, ese puente, y hacer que el diálogo entre la teoría del delito y el proceso penal sea un diálogo fluido, sea un diálogo que conduzca a decisiones razonadas y acertadas, no solamente desde el punto de vista procesal, sino esencialmente desde el punto de vista sustancial. En este trabajo, nosotros hemos considerado necesario abordar una serie de tópicos a los que me voy a referir de manera muy rápida, para llegar al final a resaltar aquellos aspectos de la teoría del delito que resultan fundamentales al momento de tomar las decisiones en los distintos momentos del proceso penal. Recuerdo perfectamente que en el año 2006, cuando todos estábamos en la tarea de profundizar y estudiar en la Ley 906 de 2004, tuve la oportunidad de presentar en un congreso de filosofía una ponencia sobre hermenéutica y argumentación en el proceso penal. Y hoy veo cómo precisamente es la argumentación el puente de unión entre los aspectos procesales y los aspectos sustanciales en materia penal, y cómo tener clara la dinámica propia del proceso penal es lo que permite aprovechar de manera adecuada los distintos espacios procesales, es lo que le permite a los distintos intervinientes en los procesos saber o ubicarse de manera correcta en el escenario procesal correspondiente. ¿A qué me refiero? Cada audiencia tiene su objetivo, cada audiencia tiene su razón de ser. En cada audiencia hay un elemento sustancial, elemento central de discusión, y es allá hacia donde debe focalizarse, debe orientarse el esfuerzo de quienes participan en ese acto procesal. No tener clara esa situación es lo que lleva a que los esfuerzos sean mal dirigidos al plantear discusiones que no corresponden al escenario procesal respectivo. Y eso, insisto, se logra teniendo claro primero cuál es la secuencia, la dinámica del proceso penal, cuál es el tema de discusión en cada una de las audiencias que hacen parte del proceso que nosotros hemos estructurado, y obviamente se logra si las partes, si los intervinientes, si todos los actores en general se ubican desde el punto de vista sustancial frente al objeto materia de la decisión. Hacer esta reflexión no me impide plantear algunas inquietudes y preocupaciones que emanan justamente de lo que está sucediendo
con los procesos de formación que hoy se dan a los abogados. Quienes se ubican en mi época, o antes de mi época, pueden perfectamente comprender que la denominación de las asignaturas en la formación de los abogados han cambiado. Cuando nosotros nos formamos, el curso de Derecho Penal se llamaba Curso de Derecho Penal General. Hoy los cursos se denominan cursos de teoría del delito. Y eso ha incidido para que la formación de los abogados sea una formación muy técnica, pero alejada de los contextos en los que se producen las regulaciones. Eso lleva a que se diga que estudiar la historia del derecho penal, que estudiar los antecedentes, que remitirse al origen de las distintas instituciones es una pérdida de tiempo. Y por esa razón, quienes no conocen los orígenes de las distintas categorías y de las distintas figuras terminan refiriéndose a ellas de manera descontextualizada y terminan malinterpretando las figuras porque no las conocen desde sus orígenes. En eso, creo yo, las universidades tienen una gran responsabilidad. Y tienen una gran responsabilidad porque, como se dice, y lo vive uno igualmente, como lo vivía en mi caso ahora, en las audiencias, hay que ir al grano. Entonces no se puede hacer ningún tipo de contexto, porque el contexto significa dilatar injustificadamente la intervención, y en muchas oportunidades un planteamiento no se comprende porque no se tiene el contexto adecuado, el contexto correspondiente. Fíjense ustedes cómo en el campo mismo del derecho penal, en la evolución misma del derecho penal, hoy se hace referencia al derecho penal desde distintas perspectivas. Por un lado, ustedes escuchan que algunos hablan de un viejo derecho penal y de un nuevo derecho penal. Otros, utilizando un lenguaje mucho más elaborado, se refieren a las velocidades del derecho penal. Entonces ustedes encuentran, por ejemplo, en la obra de Gracia Martín, que él habla de un derecho penal de 2 velocidades, y que Silva Sánchez se refiere a un derecho penal de 3 velocidades. La pregunta es, ¿y nosotros entendemos de qué nos están hablando frente a las nuevas realidades criminales? Claro, debemos entender que el derecho penal tradicional es un derecho penal concebido para enfrentar la criminalidad ordinaria, que el mundo ha cambiado, que hay nuevas expresiones criminales y que esas nuevas expresiones criminales demandan otro tipo de herramientas para enfrentarlas. De allí que sea necesario un derecho penal con características adecuadas para enfrentar los delitos propios, por ejemplo, de la sociedad del riesgo. Un derecho penal con características adecuadas para enfrentar los delitos propios de la globalización, pero sin perder de vista que se requieren instrumentos adecuados para enfrentar criminalidad propia de sociedades azotadas por manifestaciones muy concretas de violencia, que viven en situaciones de excepcionalidad en las que no resultan suficientes las herramientas del derecho penal tradicional, y por eso se requiere una especie, o por eso se acude a una especie de derecho penal de niños. Es decir, para sintetizar la idea, la primera velocidad del derecho penal es la del derecho penal tradicional, el derecho penal de las garantías, el derecho penal de la criminalidad ordinaria. La segunda velocidad es la de ese derecho penal que hoy enfrenta las nuevas realidades criminales y que requiere acudir a tipologías muy concretas como delitos de peligro abstracto, en las que se requiere acudir incluso a algunas instituciones propias del derecho administrativo para incorporarlas al derecho penal. Y en tercer lugar, el derecho penal del enemigo. Ese derecho penal que restringe garantías para algunas personas, pero sin desbordar los límites constitucionales, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de ciertos comportamientos. Eso nos tiene que enseñar a nosotros, en el ámbito de nuestra formación,
tanto en pregrado como en posgrado. Pero nuestro afán por tener herramientas para enfrentar el día a día nos alejan de ese tipo de discusiones. Y ese tipo de situación se ve reflejada igualmente en las discusiones forenses. En las discusiones cuando se hacen por escrito y en las discusiones cuando se hacen en el escenario de la audiencia pública. ¿Cuál es la actitud del funcionario judicial cuando el abogado le presenta un memorial de 100 páginas? Cada uno sabrá cómo reacciona. Yo en la práctica aprendí que no se puede incurrir en excesos, porque de entrada, cuando usted presenta un memorial de 100 páginas, ya tiene de espaldas al funcionario judicial. Es artera leerse un memorial tan largo, a menos que el memorial esté tan bien escrito que cautive a quien lo lee desde el inicio y lo lleve hasta el final como si se tratara de una novela. Ese es el reto que enfrenta el abogado al momento de decidir escribir un memorial. O es muy concreto, preciso al momento de hacer sus planteamientos, o si lo hace, incluyendo ese tipo de elementos, tiene que desplegar ciertas dotes de escritor. Y no creo que los abogados tengamos esas dotes de novelistas. Por esa razón, y hago esta precisión, porque tampoco comparto la tesis de aquellos que hoy reclaman que las decisiones judiciales y los memoriales de los abogados sean escritos de una página. Ustedes saben que hay una tendencia impulsada desde algunos espacios de discusión en Bogotá particularmente, que descalifican a los abogados por la forma como escribimos los abogados, porque todos, independientemente del rol que estemos jugando, somos abogados. Entonces cuestionan al abogado porque es propenso a utilizar demasiados adjetivos, porque el abogado es dado a citar palabras en otros idiomas, porque supuestamente eso le da muestra de erudición, porque el abogado construye mal las expresiones. Si ustedes leen por ejemplo, Diego Eduardo López Medina en sus últimas publicaciones sobre la materia, verán cómo destruye escritos de abogado. Pero cuando uno lo lee con visión de abogado, encuentra que muchas de esas críticas no tienen razón. Y no tienen razón precisamente porque los planteamientos van acompañados de fundamentación y de justificación de carácter teórico. Dígame usted cómo puede hacer una discusión teórica de fondo en una página y cómo el juez puede resolver un asunto complejo de verdad en una página. Claro, porque siempre se razona pensando en el delito común, en el delito de siempre, pero piensen en los delitos complejos que incluyen una normatividad como la colombiana. Ustedes deben saber perfectamente que el legislador colombiano es de los más creativos e imaginativos del mundo. Que en la legislación colombiana encontramos figuras y disposiciones que no tienen equivalente en otras disposiciones. Y efectivamente, doctor José Manuel, es que no solamente en Colombia enfrentamos el problema de los juicios paralelos, propiciados en muchas oportunidades por muchos intervinientes en los procesos penales que prefieren hacer el debate en los medios de comunicación antes que hacer el debate en el estrado judicial, sino que también tenemos un legislador que responde a una política criminal mediática. Quien dicta finalmente los contenidos de la ley penal es el editor del periódico, es el director de la emisora. Por eso, si aquí en Colombia en oportunidades queremos saber cuál es la orientación de nuestra política criminal, pues no debemos buscar autores en materia de política criminal, sino
sino que debemos escuchar a los directores de los noticieros cada mañana o leer los editoriales de los periódicos de más amplia circulación, porque en últimas, en muchos aspectos son los que están marcando la pauta en política criminal. Esta introducción va orientada a mostrar que la teoría del delito solo es una pequeña ínsula dentro de ese universo que es el derecho penal. Una reflexión que yo hago en este momento de cara a situaciones que hemos vivido recientemente es ¿qué habría pasado o en qué términos habría quedado alguna discusión si, por ejemplo, como abogados, siendo penalistas, no tuviéramos nosotros formación en elementos como aplicación de la ley penal en el espacio, cooperación judicial, extradición? Para poder discutir de eso, a pesar de ser penalistas, debemos tener una formación amplia, que es una formación que nos la debe dar, insisto, desde la Facultad de Derecho. De la teoría del delito en términos generales, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la teoría del delito es reunir los elementos que pueden considerarse comunes a todo delito o cierto grupo de delitos. En definitiva, lo que hace la teoría del delito es estudiar los presupuestos jurídico-penales de la criminalidad, sistematizar esos presupuestos generales para definir qué es lo que finalmente merece ser objeto de persecución penal y qué no. Esa teoría del delito recibe la ayuda de la dogmática penal, que se constituye en el método a través del cual ese conocimiento o esos elementos se analizan desde el punto de vista normativo. Es decir, la dogmática en términos generales lo que hace es estudiar en función de la regulación jurídica aplicable los elementos atinentes al delito, al delincuente y a la pena. Entonces ahí nosotros vamos ligando los contenidos generales del derecho penal con los contenidos específicos de la teoría del delito a través de la dogmática penal, que se convierte en el medio, en el instrumento, en el mecanismo a través del cual esos aspectos empiezan a ser definidos. En el caso colombiano, creo que es importante hacer una reflexión de cara a los antecedentes de la Ley 599 del año 2000. Recordemos varias cosas en relación con esa ley. La primera, recuerden que la Ley 599 del año 2000 surge por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación. En este caso, la Fiscalía General de la Nación estrenó una atribución que viene de la Constitución de 1991, que le dio a órganos distintos al Congreso y al Ejecutivo iniciativa legislativa. Le dio la iniciativa legislativa a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, para proponer leyes relacionadas con los temas de su incumbencia. Y aprovechando esa atribución constitucional, la Fiscalía General de entonces, encabezada por Alfonso Gómez Méndez, elaboró un proyecto y lo sometió a consideración del Congreso. ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones? Reveló al menos, creo que hay que decirlo así, estas son las razones expuestas o planteadas abiertamente en la exposición de motivos, que uno, buscaba armonizar la legislación penal colombiana a la Constitución de 1991 y a los desarrollos de la jurisprudencia constitucional de entonces. Eso resultaba razonable, porque estábamos en vigencia de la Constitución de 1991 con un código penal que había sido concebido dentro de la vigencia de la Constitución de 1886.
En segundo lugar, se expuso que las motivaciones para la reforma, como una motivación para la reforma, la necesidad de adecuar la legislación colombiana a los nuevos desarrollos de la dogmática penal. Claro, los códigos penales colombianos habían recibido la influencia de los desarrollos doctrinarios y dogmáticos imperantes en el momento en que fueron expedidos. Código Penal de 1936, influencia del peligrosismo italiano. Código Penal de 1980, influencia de la dogmática penal italiana, que luego empieza a transformarse para recibir el influjo de la dogmática penal alemana. Y el Código Penal de 1980 no recogía todos esos desarrollos. Luego, una de las razones para plantear la modificación al Código Penal era ajustarlo a los nuevos desarrollos doctrinarios. Pese a que ese fue el propósito planteado, también se advirtió lo siguiente. Se dijo que el Código Penal colombiano que se iba a adoptar no se matricularía en ninguna escuela o corriente dogmática en especial, que se procuraría construir un código penal de dogmática abierta, de textura abierta, que le diera entrada a las distintas corrientes dogmáticas y que pudiera eventualmente ser leído desde distintas orillas dogmáticas. Esta pretensión tiene incidencia en los contenidos o en algunos contenidos del Código Penal vigente. Y siendo, por ser esto necesario para las reflexiones que vamos a hacer un poco más adelante, es importante destacar que a pesar de lo dicho por los redactores del Código Penal del año 2000, Código Penal del año 2000, en algunos aspectos tuvieron que acudir a lo que se conoce como dogmática de las consecuencias. Es decir, no podían dejar todo librado a la interpretación desde disímiles posturas dogmáticas y tenían que resolver aspectos puntuales desarrollándolos de manera concreta y específica en el Código Penal. Por esa razón, por ejemplo, las consecuencias relacionadas con el error, las distintas modalidades del error están incluidas expresamente en el Código Penal. Y eso tiene que ver, por un lado, con la posibilidad de adscribir ciertas instituciones a ciertas corrientes o desarrollos dogmáticos. Por eso, a pesar de que esto que voy a decir puede resultar polémico porque es materia indudablemente de discusión, sigue siendo objeto de discusión, voy a hacer unas anotaciones de carácter dogmático que resultan relevantes al momento de definir si se formula imputación, al momento de argumentar para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, al momento de decidir si la vía adecuada es solicitar la preclusión o archivar diligencias, porque todos esos son aspectos en los que el fiscal tiene que hacer un razonamiento desde el punto de vista dogmático para estructurar lo que podríamos llamar su caso. ¿Cuáles son esos aspectos que voy a mencionar y que, insisto, pueden ser objetados y pueden ser discutidos, y eso es lo bueno en materia académica? Que la discusión se dé porque la discusión enriquece, porque la discusión elimina el dogma, porque la discusión permite crecer, claro, siempre que la discusión se dé con ánimo constructivo. A partir de la Ley 599 de 2000, yo me atrevo a afirmar lo siguiente. Primero, esto es un mal síntoma, ¿no? Quiere decir que
Es discutible, muy discutible. Bueno, primero, la Ley 599 de 2000 adopta un modelo tripartito y estratificado de conducta punible en lo que tiene que ver con los imputados. Es decir, que admite que adopta un modelo tripartito y estratificado de conducta punible ya supone tomar una postura frente a otras opciones teóricas como aquellas que se basan en la teoría de los elementos negativos del tipo y aquella que acoge la teoría del tipo conglobado. Digo, para mí, el Código Penal colombiano acoge un modelo tripartito y estratificado de conducta punible. ¿Por qué? Porque el artículo 9 arranca diciendo que para que la conducta sea punible se requiere que sea tipificante, jurídica y culpable. Esto, insisto, en relación con los imputados. Segunda postura. El concepto de conducta que se asume es un concepto jurídico y no meramente ontológico. Es un concepto jurídico porque se trata del comportamiento humano que se desarrolla con voluntad. Un comportamiento humano sobre el cual la persona ejerce algún tipo de control. Van a ver cómo eso va a tener importancia al momento de definir si una situación se ubica en el terreno de las causales de ausencia de conducta o si se ubica en el contexto de las causales de inculpabilidad. En tercer lugar, el tipo se concibe desde una visión objetiva-subjetiva, por lo que resulta razonable hablar de tipo objetivo y de tipo subjetivo, incluyendo en el tipo subjetivo el dolo, la culpa y la preterintención. Esto implica una ruptura con el modelo que venía desde el Código Penal anterior, porque en el Código Penal anterior, recuerden ustedes, que en el artículo 35 se decía que el dolo, la culpa y la preterintención constituían formas de culpabilidad. Y acá, a partir de esa lectura integral, sistemática, estamos partiendo de la base de que al decir que son modalidades de conducta y obviamente esto ligado a otros elementos contenidos en la Ley 599 del 2000, es posible hablar de tipo objetivo y que las manifestaciones del tipo subjetivo y que las manifestaciones del tipo subjetivo son el dolo, la culpa y la preterintención. Me perdí en la numeración, entonces voy a seguir sin moderar. Bueno, ustedes me ayudan. De acuerdo con la fórmula adoptada en el artículo 9 del Código Penal, tiene cabida la teoría de la imputación objetiva. Es admisible dentro de nuestro ordenamiento jurídico la teoría de la imputación objetiva. El punto que hay que dilucidar es si la teoría de la imputación objetiva es aplicable tanto a delitos culposos como a delitos dolosos. Y ese es un desarrollo importante que la doctrina penal viene haciendo, buscando la generalización de la utilización de la teoría de la imputación objetiva. En quinto lugar, la antijuridicidad se fundamenta en criterios causalistas con un marcado énfasis en la concepción neoclásica. Al leer el artículo 11 del Código Penal, se encuentra que no es suficiente para hablar de antijuridicidad la simple contradicción con el ordenamiento jurídico, sino que es necesario que la conducta efectivamente lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado. Según el desarrollo y el contenido de nuestro código, la tipicidad se asume como un indicio de la antijuridicidad, es decir, que a la tipicidad se le asigna una función meramente indiciaria de la antijuridicidad, y eso supone una toma de postura porque no se toma la tipicidad como esencia de la antijuridicidad, sino como un mero indicio de la antijuridicidad, razón por la cual, tal como lo precisa el artículo 11, una conducta puede
puede ser típica, pero no por ser típica es necesariamente antijurídica. Sexto, la culpabilidad se asume como un juicio personal o un desvalor personal que se hace la persona por el injusto realizado. Y eso naturalmente implica ubicarse dentro de la órbita de la culpabilidad desde la perspectiva del finalismo. Séptimo, las causales de ausencia de responsabilidad no se matriculan o califican por parte del legislador. Claro que esto resulta razonable si lo que se había anunciado era justamente que no se iba a matricular el Código Penal en ninguna escuela. Por esa razón, le corresponde al operador jurídico, independientemente de su rol, hacer una ubicación sistemática de las mismas, guardando coherencia con el modelo dogmático adoptado. Es decir, yo tomo una postura dogmática, le doy contenido a las categorías o a los elementos de la conducta punible y dependiendo del contenido que le dé, asimismo desarrollo las causales de ausencia de responsabilidad para ubicarla en una de estas categorías: ausencia de conducta, causales de atipicidad, causales de justificación o causales de inculpabilidad. Pero lo debo hacer de una manera sistemática. Y sistemática implica que si yo digo, por ejemplo, que el dolo hace parte del tipo subjetivo, el error de tipo no lo puedo tratar como una causal de inculpabilidad. Porque estoy diciendo que el dolo está en el tipo, luego el error de tipo constituirá una causal de atipicidad. Eso es lo que supone hacer esa ubicación sistemática. Implica que las decisiones sean coherentes y consistentes. Y ese es de pronto uno de los reclamos que quienes nos hemos movido en este ámbito regularmente formulamos. Quien toma decisiones debe tomar una postura dogmática, porque tomar esa postura dogmática permite que sus decisiones sean coherentes y consistentes, que siga una línea de pensamiento, y entonces quienes dialogan con él a través del intercambio en los procesos judiciales sabrán a ciencia cierta a qué atenerse con ese funcionario judicial. Lo anterior significa que la tradicional distinción entre causales de justificación y causales de inculpabilidad que planteaban los artículos 29 y 40 del Código Penal de 1980 no puede ser asumida. Y no puede ser asumida por una razón sencilla. Si el punto de partida dogmático del Código Penal de 1980 es distinto al punto de partida dogmático del Código Penal de 2000, la clasificación que adoptaba el Código Penal de 1980 no calza con la orientación dogmática asumida por el Código Penal del 2000. Esa puede ser una salida fácil, pero es una salida incorrecta. Y de hecho, ustedes ven que la doctrina hoy plantea discusiones fuertes en relación, por ejemplo, con el carácter que se le da al caso fortuito y a la fuerza mayor, tradicionalmente catalogados como causales de inculpabilidad, y que se abrió la puerta desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista jurisprudencial, para que puedan ser catalogados como causales de ausencia de conducta. ¿Cómo el consentimiento deja de ser catalogado simplemente como una causal de justificación para tener una doble dimensión, que puede tener el carácter de causal de atipicidad y causal de justificación? ¿Cómo el estado de necesidad a partir de una teoría diferenciadora puede tener el carácter de causal de justificación y de causal de inculpabilidad? Y cómo, que me parece a mí particularmente me seduce esa postura, sostenida en nuestro medio de manera muy fuerte por profesores como Jaime Sandoval Fernández y Carlos Arturo Gómez
Gómez Pavallón, esas causales de estricto cumplimiento de un deber legal, legítimo ejercicio de un derecho, de un cargo público, de una actividad lícita, no son en realidad causales de justificación, sino causales de atipicidad. Causales de atipicidad en la medida en que no puede la ley mandar y prohibir de manera simultánea, y eso significaría que las conductas desarrolladas de conformidad con la ley no entrarían dentro del ámbito de aplicación del tipo penal y por eso tendrían que ser catalogadas como comportamientos atípicos. Para finalizar en relación con estas reflexiones, debo destacar varias cosas adicionales. Una es que buscando, y así lo advierten, superar los vacíos de legalidad que se habían advertido en relación con ciertos temas, los desarrollaron de una manera más precisa y amplia desde el punto de vista normativo. ¿Cuáles? Por ejemplo, desarrollaron de una manera mucho más clara los elementos requeridos para hacer atribución de responsabilidad por una omisión impropia. El artículo 25 dista mucho del artículo 25 del Código Penal del 2000, dista mucho del artículo 21 del Código Penal de 1980. Porque en la fórmula del Código Penal de 1980, el legislador utilizó una fórmula bastante lacónica. Solo incluyó la cláusula de equiparación, pero no determinó cuáles eran los elementos que debían concurrir para que se pudiera atribuir responsabilidad a título de omisión impropia. Y todos esos desarrollos corrieron por cuenta de la doctrina y corrieron por cuenta de la jurisprudencia. Algo parecido sucedió con el concepto de autoría y con el concepto de participación. Con el concepto de autoría, recuerden ustedes que el artículo 23 del Código Penal de 1980 utilizaba una fórmula muy general. ¿Quién era autor según el Código Penal del artículo 23 del Código Penal de 1980? El que realizara la conducta o determinara a otro realizarla, y no decía absolutamente nada más. Pero desde el punto de vista jurisprudencial se hicieron una serie de desarrollos y se planteaba que había un déficit de legalidad, razón por la cual en los artículos 29, y especialmente en el artículo 29 del Código Penal del 2000, se desarrolla de manera amplia el concepto de autoría, incluyendo las distintas formas de autoría. Pero fíjense ustedes en lo siguiente: a pesar del desarrollo que hace el legislador del 2000, se siguen planteando discusiones sobre los alcances de la autoría mediata. Y se siguen planteando discusiones que recientemente abordó la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo no tengo la memoria privilegiada del doctor Tello, por eso no les voy a citar el número de la sentencia. Pero recientemente la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia abordó una discusión, esa es una decisión con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Capiel, asumió una discusión respecto de si en Colombia es o no es aplicable la figura de responsabilidad de mando. Y la discusión se plantea de cara a que Colombia suscribió el Estatuto de Roma y que el Estatuto de Roma en el artículo 28 regula lo concerniente a la responsabilidad de mando. Y como nosotros venimos atravesando un conflicto armado en el que tuvieron participación diversas organizaciones armadas, pues sí es importante establecer si es atribuible responsabilidad por mando. El problema realmente hoy es el siguiente, y esto es un paréntesis para luego volver al tema central. El problema de fondo es que tenemos tres fuentes normativas distintas para regular a tres sujetos distintos dentro del conflicto armado colombiano. ¿Cuáles son las tres fuentes distintas? 1. El Estatuto de Roma. 2. El artículo 24 del Acto Legislativo 01 de 2017.
Y 3, el artículo 67 de la Ley Estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz. El artículo 24 del Acto Legislativo 01/2017, según el mismo acto lo dice, define los elementos de responsabilidad de mando para los militares. El artículo 67 de la Ley Estatutaria para la Administración de Justicia define los criterios de responsabilidad del mando para los mandos de la guerrilla. Y a la Corte Suprema de Justicia le correspondía determinar si era aplicable o si había una normatividad aplicable para los superiores de organizaciones irregulares, en este caso paramilitares, y concluyó que se podía aplicar de manera directa, obviamente, a partir de su vigencia, el artículo 28 del Estatuto de Roma. En principio no tendríamos ningún problema si las fuentes a las que he hecho referencia desarrollaran la figura de la misma manera. Pero resulta que no. Son 3 parámetros distintos para determinar responsabilidad de mando para sujetos distintos, todos ellos involucrados en el conflicto armado. Entonces esta referencia venía o se hace con base en la necesidad de aclarar que a pesar de que el artículo 29 del Código Penal de 2000 se ocupó del tema de la autoría para decir que la autoría puede tener las formas de autoría directa, autoría mediata, coautoría y autoría por representación o actuar en lugar de otro. Hoy siguen dándose discusiones sobre el alcance de la autoría mediata. De igual manera, el Código Penal del año 2000 incorporó la figura, o retomó, para decirlo de manera clara, la figura del delito continuado. Y a diferencia de lo que hacía el Código Penal de 1936, hizo referencia al delito continuado, pero no le dio contenido. Entonces, ¿a quién le corresponde darle contenido, desarrollo a la figura del delito continuado? Le corresponde darle desarrollo a la jurisprudencia y a la doctrina, igual a lo que ha sucedido con la figura del delito masa, que es de alguna manera una figura novedosa entre nosotros, aunque antes de la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000, la Corte Suprema de Justicia ya había resuelto algunos aspectos, apelando a esos criterios que fueron en su momento tomados de la doctrina y jurisprudencia españolas. Bueno, en definitiva, creo que es importante, después de hacer este recorrido, dejar claro lo siguiente: que el fiscal, cuando construye su caso, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Y esa construcción del caso que hace el fiscal irradia a todos los demás intervinientes o participantes en el trámite judicial. El fiscal, al elaborar el caso, lo primero que hace es una elaboración de enunciados fácticos. Lo que hace en segundo lugar es la selección de la teoría del delito a aplicar. Entonces ya va a definir cómo va a tratar el asunto desde la teoría del delito. Entonces primero hace enunciados fácticos, en segundo lugar selecciona la teoría del delito a aplicar, en tercer lugar hace la subsunción de los enunciados fácticos en cada uno de los elementos de la teoría del delito seleccionada, y finalmente alude o se centra en el material probatorio. Los enunciados fácticos que se van a probar deben entonces guardar relevancia normativa que permita la resolución del conflicto de intereses. Relevancia que encontramos en función
alusión a un tipo de relación, subsunción o correspondencia con alguna de las categorías normativas que nos ofrece la teoría del delito. De esa manera, la teoría del delito se ve integrada a la teoría del caso, y ello permite determinar la relevancia jurídica de los hechos, y con ello se dota de cientificidad y rigurosidad académica a la teoría del caso. Es decir, si usted define un modelo de teoría del delito claro en el que va a subsumir los enunciados fácticos y los explica desde esa teoría, sus decisiones van a estar revestidas de rigurosidad y cientificidad, es decir, podrán ser explicadas desde la postura teórica especial que haya asumido. Por esa razón es indispensable, es necesario que se dé ese cruce. Ahora voy a descender, porque ya me anunciaron que tengo solamente 5 minutos para terminar, a unas situaciones problemáticas que creo que es importante destacar. La primera de ellas tiene que ver con lo que le corresponde hacer al fiscal al momento de formular la imputación. Porque ¿qué es lo que hace el fiscal cuando formula la imputación? Eso lo han explicado ampliamente en las distintas intervenciones que aquí se han hecho. Pero en definitiva, el fiscal, a partir de la información y de los elementos materiales probatorios que ha recaudado, determina si con ellos le es posible hacer una inferencia razonable de autoría o participación. Pero, digámoslo de manera clara, si yo voy a hacer una inferencia de autoría o de participación, tengo que haber hecho un ejercicio previo. Por eso fue que hice referencia al carácter tripartito y estratificado de la conducta punible. Yo tengo que haber hecho el proceso de adecuación típica, porque tengo que saber de qué delito se trata y tengo que contar con los elementos claros, estructurales de ese delito, para saber quién puede tener frente a ese delito la calidad de autor y quién puede tener frente a ese delito la calidad de partícipe. Y el enunciado fáctico tiene que corresponder a lo que finalmente yo quiero sostener en relación con autoría y participación. Luego, si yo hago mal el proceso de adecuación típica, pues puedo enfrentar problemas luego para hacer la inferencia razonable de autoría y participación. Y claro, yo no puedo, por ejemplo, hacer referencia o atribuirle a alguien que está participando de la conducta delictual como partícipe sin haber decidido, sin haber indicado en la conducta de quién, por la accesoriedad que tiene la participación, es que está interviniendo. Así no sepa quién con nombre tiene que determinar el rol del autor para poder atar a ese rol del autor la intervención del partícipe. Pero en oportunidades uno se encuentra con que a ciertas situaciones les dan simplemente el rótulo de intervinientes, cómplices, pero no dicen exactamente cuáles son las características de la conducta ni en la conducta de quién está participando dicha persona. Más compleja aún la situación cuando se trata, y claro, esta es otra discusión indudablemente que se mantiene abierta entre nosotros cuando se trata de delitos culposos. Recuerden que el legislador en el año 2000 asumió una postura teórica en la formulación de la culpa. El modelo de la culpa que aparece en el artículo 23 del Código Penal se corresponde con el modelo de la culpa que se ideó el finalismo para darle de alguna manera respuesta a las críticas que se le venían formulando. Es verse en su derecho penal
el que plantea en primer término esa formulita que encontramos nosotros ahora en el artículo 23 del Código Penal colombiano. Y bueno, ¿cuál es el punto sobre el cual tendríamos que discutir? Porque tiene que ver con la atribución de responsabilidad y con los elementos que debe tener en cuenta el fiscal al momento de formular la imputación. Yo puedo tener alguna facilidad para decir quién es el autor de o a quién le atribuyo participar como autor en un delito culposo. Pero ustedes saben que hay una discusión bien fuerte sobre las posibilidades de participación en los delitos culposos. Que con todo el respeto digo, en Colombia le hemos sacado el cuerpo a esta discusión. La Corte por allá en una decisión, luego les digo cuál es el número, dijo que eventualmente era posible que se diera esa participación, pero lo dejó allí y no ha tenido mayores desarrollos desde el punto de vista jurisprudencial. Entonces, usted le va a atribuir responsabilidad a una persona como partícipe en un delito culposo, pues lo mínimo que tiene que hacer es enunciado fáctico, decir cuál fue su participación y luego sustentarlo teóricamente, y va a tener que decir cuál es la teoría de la que parte para afirmar que esa persona puede tener la condición de partícipe en el delito culposo. Y el asunto no queda aquí, porque el asunto se vuelve también problemático cuando hablamos de delitos de omisión y particularmente cuando hablamos de delitos de omisión impropia. Porque los delitos de omisión impropia, con la fórmula adoptada por nuestro legislador, el sujeto activo es cualificado, en la medida en que solo puede tener la condición de autor quien tenga posición de garante. Y nuestra legislación pues ha tratado en el artículo 25 de decir por qué se tiene posición de garante y cuáles son las fuentes de la posición de garante. Entonces usted puede señalar a una persona o puede señalar a varias personas como autoras en el delito que se atribuye a título de omisión impropia y puede atribuir participación, pero tendrá que decir desde dónde parte para decir que esa persona es partícipe en un delito que se le atribuye a otra a título de omisión impropia. Y finalizo haciendo referencia a un asunto que en mi opinión se vuelve, a ver, yo lo puedo leer desde dos ángulos. Puedo decir, esto le facilita la actividad a fiscales y jueces, pero también podría decir, esto le complica la situación a fiscales y jueces. Todo centrado en la discusión sobre autores y partícipes. Es que resulta que el legislador del año 2000 decidió revivir para algunos delitos el concepto unitario de autor. Para algunos delitos revive el concepto unitario de autor. Dejémoslo claro de esa forma. Si yo me baso en la parte general del Código Penal, es claro que nuestro legislador diferencia entre autores y partícipes, pero a través de la técnica que ha utilizado en determinados delitos, ha revivido el criterio o el concepto unitario de autor. Luego, no es posible en esos casos diferenciar claramente entre autor y partícipe, porque todos, de acuerdo con la fórmula empleada, cualquiera que sea su intervención, tendrá la condición de autor. Simplemente los invito a que revisen ese tema de cara a los siguientes delitos: tráfico de migrantes, tráfico de niños, niñas y adolescentes, uso de menores de edad para la comisión de delitos. ¿Por qué esta reflexión? Porque en algunos casos el legislador ha utilizado la técnica de la tipificación reforzada y entonces construye tipos penales por 10, 11, 12, 13 verbos rectores que uno en el lenguaje coloquial dice, por donde saque la cara esa persona encuentra un verbo que le es aplicable.
En otros utiliza